Bueno, vamos a explicar primero las tres grandes revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la historia, muy rápidamente, para que tengáis como a modo de introducción. La primera revolución industrial se produce a finales del XVIII y durante el siglo XIX, se da en primer lugar en Gran Bretaña y es la que vamos a estudiar, ¿vale? Supone una importante transformación y la fuente de energía sería la máquina de vapor que utiliza como combustible el carbón. Los dos sectores industriales que se desarrollan serían el textil y el siderúrgico. La segunda revolución industrial se produce a finales del XIX y desarrolla como fuentes de energía el petróleo y la electricidad, y los nuevos sectores industriales serían el automóvil, por ejemplo, o el sector aéreo, o el químico, o el farmacéutico. Y por último tenemos la tercera revolución industrial, que sobre todo desarrolla desde hace 30 años, a finales del siglo XX, energías renovables y nuevos sectores industriales como la informática, la robótica, las telecomunicaciones, la telefonía móvil, etc. Todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, ahora vamos a estudiar de qué vivía Europa antes de la revolución industrial, es decir, exactamente en el siglo XVIII. Bueno, la economía evidentemente se encontraba en el antiguo régimen, era una agricultura totalmente agraria, o prácticamente agraria. Tenía, eso sí, un fuerte desarrollo del comercio exterior. Bueno, la agricultura que se desarrollaba hasta el siglo XVIII era una agricultura de subsistencia, es decir, una agricultura con una bajísima productividad. ¿Y por qué? Porque se utilizaban técnicas y herramientas muy atrasadas. Además, se mantenía la estructura del régimen señorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque el campesino era libre, pues realmente seguía sujeto a la tierra y bajo la jurisdicción del señor feudal, es decir, del dueño de la tierra. Ahora, eso sí, en Inglaterra es el primer país y por eso allí se produce por primera vez la revolución industrial, que va a producir una serie de cambios en la agricultura. Estos cambios se llaman la revolución agrícola y es una revolución previa a la revolución industrial. ¿En qué consiste? Primero, cambios en la estructura de la propiedad. Se pone fin a los mayorazgos, es decir, la desvinculación de los mayorazgos, es decir, el hijo mayor recibe la tierra pero ya puede dividirla y venderla. El objetivo, evidentemente, de poner fin a los mayorazgos, desvincularlos, es para que surjan propiedades agrarias al mercado. Como es el único país que tiene ya monarquía parlamentaria y por lo tanto la burguesía es quien gobierna el parlamento, hace esta ley de desvinculación de los mayorazgos para que salgan propiedades al mercado. Por otro lado, también se pone fin al régimen feudal, es decir, se consigue claramente en mano de obra para la fábrica. Se propicia el éxodo rural para conseguir mano de obra fabril abundante y barata. Por otro lado, se produce la nueva ley, que serán los encloses o ley de cercamientos, por la cual el Parlamento británico, de mayoría burguesa, obliga a todos los campesinos a cercar, a vallar sus propiedades agrícolas. Con esto se persiguen dos cosas. Una, que el campesino pobre no tenga dinero para poder vallarla y la tenga que vender, y por lo tanto mano de obra abundante que va a la ciudad a trabajar en la fábrica. Y dos, que el tamaño medio de las propiedades aumente para que sea más rentable su mecanización, al desaparecer estas pequeñas propiedades y comprarlas medianos y grandes propietarios. Y por último, se ponen en práctica una serie de cambios en los sistemas de producción, por ejemplo, la rotación de cultivos o la introducción de nuevos cultivos, como por ejemplo la patata o el maíz. ¿Qué van a provocar todos estos cambios que están relacionados con la revolución agrícola? Pues evidentemente la revolución demográfica, que sería la segunda causa de la revolución industrial. La revolución demográfica quiere decir que a lo largo del siglo XVIII, Gran Bretaña duplica su población. Como podéis ver aquí, pasa en 1750, en 1700 de 5 millones de habitantes a 1800 a 10 millones de habitantes. Y esto ocurre, aunque en menor escala en general, en toda Europa. Ya hemos visto dos revoluciones previas a la industrial, que por eso se dice que son causas de la revolución industrial, que son la revolución agrícola y la revolución demográfica. Ahora vamos a estudiar el sector secundario. Estamos hablando de artesanía, aún no hay máquinas, no hay industria. La artesanía se organiza en tres sistemas. En primer lugar, el gremio, asociación de artesanos de un mismo oficio que tienen el monopolio o exclusiva en la producción y venta de los productos. Controlan, por lo tanto, todo el mercado. El segundo sistema, para liberarse de los gremios, sería el sistema doméstico.
Un empresario pues compra materia prima, la reparte entre los agricultores y estos la producen en el campo, cuando las tareas agrícolas se lo permiten. Evidentemente esta producción es de muy baja calidad y más barata, y la vende fuera de la ciudad, normalmente en ferias. Y el último sistema serían las grandes manufacturas, que serían fábricas sin máquinas, es decir, supone la localización de muchos trabajadores en un taller artesanal grande y ya hay una división técnica del trabajo en serie o en cadena. Y ahora vamos a pasar a estudiar el sector terciario, es decir, el comercio. Bueno, con esto acabamos. El comercio interior es muy escaso debido a la excesiva reglamentación, las políticas proteccionistas, el monopolio de los gremios. Y por otro lado tenemos un fuerte desarrollo del comercio interior, con una serie de rutas que serían las siguientes. Por un lado, la ruta de las especias, la interior, la tradicional, que va de Italia hasta la India. Luego tenemos la nueva, que iría desde Portugal, bordeando África, hasta la India también. La ruta de los metales preciosos, que domina España, que va desde España hasta o bien el Virreinato de Perú o de México, y de ahí al Caribe, y del Caribe a España, concretamente a Sevilla. Y por último, la ruta de los esclavos, que iría desde Europa al Golfo de Guinea, del Golfo de Guinea al Caribe y luego de vuelta a Europa. Bueno, con esto acabamos con la situación de la economía en la Europa del siglo XVIII. Y ahora estudiamos la primera revolución industrial. Lo primero que hay que explicar es por qué. El primer país que hace la revolución industrial es Gran Bretaña, Inglaterra. Bueno, evidentemente porque lo tiene todo a favor. Primero se ha producido allí en el siglo XVII, en 1689, una revolución política, ya hay monarquía parlamentaria y la burguesía hace las leyes. En segundo lugar, ya se ha producido, como acabamos de ver, una revolución agrícola a lo largo del siglo XVIII, que sería una de las causas de la revolución industrial. En tercer lugar, también se ha producido, como ya hemos visto, una revolución demográfica, con un aumento de la población que se duplica de 5 a 10 millones a lo largo del siglo XVIII. Más causas. Otra causa, evidentemente, es que se va a producir, como ahora veremos, una importante revolución en los transportes, que a la vez provoca una importante revolución comercial. Además, Gran Bretaña tiene un sistema financiero muy estable y esto propicia un fuerte desarrollo industrial. Y por último, para ir acabando, tiene un fuerte desarrollo científico y técnico. Acabamos de ver las causas. Ahora vamos a definir lo que es una revolución industrial. Pues es una revolución económica, aunque también tiene una vertiente social, que se produce la primera en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Y está basada evidentemente en el paso de una economía propia del antiguo régimen agrícola y artesanal a una economía industrial, es decir, mecanizada. Vamos a volver a repasar las causas. Bueno, pues hay tres causas fundamentales de la revolución industrial. La revolución demográfica o aumento demográfico, la revolución agrícola con un aumento de la producción que permite la demográfica y la revolución energética y tecnológica que ahora explicaremos. Por otro lado, ¿qué es una industria? ¿Qué es una fábrica? Vamos a definirla señalando una serie de características. Bueno, pues primero utiliza máquinas, sería la gran diferencia con los sistemas de producción artesanal anteriores. Segundo, se produce una división del trabajo en cadena o en serie, especializándose en un paso del proceso productivo cada operario. Supone una fuerte inversión de capital. Se concentra multitud de obreros y máquinas en un local o nave industrial o fábrica. Se produce una disminución tanto de los costes de producción con este sistema y de los precios. Sale más barato porque aumenta la productividad, que sería la última característica. Evidentemente, los principales factores para que se produzca la revolución industrial, es decir, la generalización de industria, sería la mecanización y la introducción de una nueva fuente de energía. ¿Cuál es? El vapor. James Watt, en 1769, inventa la máquina de vapor, que utiliza como combustible el carbón. Vale, ¿en qué dos sectores se introduce principalmente el sistema fabril en Gran Bretaña? Pues son dos. El sector textil, industria ligera, y el siderúrgico, industria pesada. Respecto al sector textil, se desarrolla sobre todo en dos subsectores: el del hilado, que produce hilos, y el del tejido, que produce telas, por ejemplo con el telar mecánico.
Y luego el otro sector donde se introducen las máquinas por primera vez sería la industria siderúrgica, que produce hierro y acero. Vamos a estudiar ya ahora la última causa, que sería la revolución de los transportes. Evidentemente esta revolución provoca 3 hechos. 1, acorta las distancias. 2, reduce los costes. Y 3, aumenta la capacidad, ¿vale?, de transporte tanto de mercancías como de personas. El transporte terrestre se revoluciona gracias a la invención del ferrocarril, al inventar Stephenson en 1829 la locomotora a vapor. Y la primera línea fue la que unió las ciudades de Manchester y Liverpool. Y luego a nivel de transporte marítimo, pues tenemos la invención del barco a vapor. Al desarrollarse los transportes, se desarrolla el comercio, además porque había aumentado la producción. Las causas del gran desarrollo comercial serían la mejora de los transportes, el aumento de la producción en general, como acabamos de decir, y el aumento de la demanda al aumentar la población. Entonces se afianza y se desarrolla el capitalismo industrial. El capitalismo está basado en el liberalismo económico del economista británico Adam Smith y se basa en la propiedad privada de los medios de producción, fábricas, terrenos, etc., la no intervención del Estado, el liberalismo económico, libertad para producir, para comerciar y para poner los precios. Concretamente estos se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Además aparecen por primera vez las sociedades anónimas o por acciones. Una acción es un valor, que es una parte de una empresa, y que se compra y se vende esa participación en una empresa en un mercado que se llama la bolsa. Normalmente se compran acciones para obtener dividendos, es decir, beneficios. Anualmente normalmente se reparten, pero también se pueden comprar acciones para especular, es decir, para venderlas pronto y obtener pues un beneficio a corto plazo. Vale, ¿cuáles son las consecuencias? Y ya estamos acabando de la revolución industrial. Pues evidentemente las consecuencias de la revolución industrial serían, por un lado, la especialización del trabajo, por otro lado, el aumento de la producción al introducirse las máquinas, ¿vale?, el paso de una sociedad rural a una urbana como la actual, la gran cantidad de innovaciones científico-técnicas, el aumento demográfico y el convertirse la burguesía industrial y financiera, pues en el grupo social dominante hasta hoy en día, y aparece una clase obrera, el proletariado. Gran Bretaña se convierte en la dueña del mundo, claramente, y se aparece ya una diferenciación, como vemos en el mapa, entre los países industrializados, Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia, y el resto. El proletariado se organizará en sindicatos para luchar, es lo que se llama el movimiento obrero, y mejorar sus condiciones de vida.